Qué mensaje más nutritivo, me edifico mucho. Que Dios te siga usando como un instrumento para llevar su palabra. Que Dios te bendiga. Soy de Panamá y estoy muy agradecido con Dios por las prédicas de este pastor y de su guía Michelle. Excelentes ministerios. Gloria a Dios por este maravilloso mensaje. Que Dios lo siga bendiciendo y usando poderosamente siempre para Miguel Núñez. Luis Alemán, yo te aconsejo que te arrepienta y busque a Dios de todo corazón. Hay poco siervo como el pastor Miguel Núñez. Dios te bendiga. Maravilloso mensaje de una voz clama en el desierto. Que nuestro Señor le siga usando poderosamente y miles sean alcanzados para Dios. Muchas gracias. Cada predicación de Miguel Núñez no es solo un mensaje, sino una antorcha que ilumina en momentos en que la fe es puesta a prueba. Él ofrece comprensión y una inspiración poderosa, ayudándonos a superar las olas de tentación y confusión de nuestros tiempos. Miguel Núñez no teme abordar los desafíos que enfrenta la fe, desde la crisis moral hasta el alejamiento de la verdad. Como expresó un oyente con gratitud, que Dios continúe bendiciendo y fortaleciendo al pastor Núñez, quien proclama la palabra de Dios con sabiduría y fe inquebrantable. Escucha y permite que cada una de sus palabras se convierta en un ancla, ayudándote a permanecer firme entre las tormentas de la vida, guiándote hacia el amor y el amparo de Dios. Hemos estado hablando de dónde estamos en términos de esta revolución moral y sexual en los últimos dos mensajes, pero al mismo tiempo que trato de alertar, debo tratar de animar a los hermanos a permanecer firmes en la fe hasta el final. Tengo que hablar de malas nuevas del futuro cercano y a la vez necesito seguir animándolos a batallar fervientemente, a defender fervientemente la palabra de Dios hasta que usted culmine su carrera y animarlo a terminar esa carrera bien. Y parte de lo que yo quiero hacer antes de orar y para conectar con mi mensaje anterior es repetir un par de cosas, si me dan 3-4 minutos para repetir un par de cosas que ya ustedes escucharon de parte mía incluso. Y esas son, número uno, que lamentablemente la iglesia en algunas regiones, sobre todo en Europa, ha muerto, ha prácticamente desaparecido. Y en otros lugares como Estados Unidos realmente está teniendo enormes dificultades. Una estadística que no he mencionado, la Convención Bautista Sureña, ellos son estadísticamente la denominación más numerosa en Estados Unidos ahora mismo. Ellos estiman que tienen 15 millones de miembros como denominación y ellos mismos estiman que para el año 2050 la membresía probablemente sea 7.5 millones. De manera que más habitantes y la mitad de la membresía. Y estas son estadísticas de ellos mismos. De tal forma que el futuro inmediato no luce muy halagador. Grandes iglesias en Europa han sido cerradas y están ahí literalmente cerradas sin hacer nada. Otros grandes templos que fueron usados en el pasado han sido vendidos y hoy en día son usados para múltiples cosas distintas. Y ese proceso de muerte espiritual, yo les mencioné, de acuerdo a Carl Truman, uno de nuestros historiadores contemporáneos sólidos, ocurrió en Europa en un espacio de 200 años, a Estados Unidos le ha tomado unos 60 años, como también mencionamos. Y recordar que para el final de la década de 1950, la fe conservadora en Norteamérica todavía lucía muy vibrante. Y sin embargo, para el 60 ya las cosas comenzaron a cambiar. Carl Truman, que acabo de citar, en el año 2014 escribió un artículo que tuvo el título de Nosotros vivimos en un tiempo de exilio. Está hablando de Estados Unidos. Escucha la observación de Carl Truman. El cristianismo está siendo empujado hacia la periferia por una temática jamás pensada. Y entonces agrega que es una ironía que el sexo y el acto más privado e íntimo se haya convertido en el asunto de política pública de mayor importancia. Piensa en eso por un momento. Que el tema de política pública a nivel de demócratas y republicanos en Estados Unidos esté relacionado hoy en día al sexo, por un lado, el acto más privado e íntimo, y que eso sea como el tema en el tapete central que ocupa la agenda de la mayoría de los legisladores.
Truman hace esta pregunta: ¿quién hubiese pensado que leyes relativas a la anticoncepción, leyes relativas al matrimonio del mismo sexo, presentarían el desafío más grande a la libertad religiosa? Él no se imagina, ni yo tampoco, que leyes relativas a la anticoncepción y relativas al matrimonio mismo representaran la amenaza más grande a la libertad religiosa. Y por eso él dice que la iglesia ya vive allá. En el 2014 estaba escribiendo, hoy es 5 años más tarde, en un exilio cultural. Y parecería a simple vista, superficialmente hablando, como que a la iglesia le quedan dos caminos: o rendirse a las corrientes del mundo, lo cual no es una opción, o ser marginada social y culturalmente para vivir en una tierra baldía donde nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Y esta es la razón por la que yo he titulado este mensaje final: Una voz que clama en el desierto. Y con eso yo quiero pausar, orar y entonces leer un texto de la palabra, un texto inicial. Padre, nosotros, sin lugar a dudas, estamos viviendo un tiempo difícil. Sin embargo, nosotros recordamos que tu iglesia ha vivido tiempos difíciles quizás por 2 milenios, unos más difíciles que otros. Que igual que ocurrió en Israel, donde hubo pequeños avivamientos, la iglesia ha pasado por avivamientos también, en algunos casos por reforma, algo que va más allá de un simple avivamiento. Tú lo hiciste a través de tu palabra, a través de la predicación, sin lugar a dudas. Sin embargo, lo hiciste a través de hombres fieles, idóneos, que predicaron la palabra y que fueron capaces de encargar a otros el que ellos pudieran continuar predicando la misma verdad. Yo te voy a pedir en este final de la tarde, no que nos cambie necesariamente las circunstancias, pero sí que nos dé el valor para enfrentar y encarar el momento que nos toque vivir, siendo fieles a ti y proclamando tu verdad. Eso es una obra del Espíritu, no de la carne. Por eso yo te pido que nosotros podamos rendir cada vez más el control de nuestras vidas a la suficiencia de tu palabra y la dependencia de tu Espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 3, él hace una descripción de la aparición de Juan el Bautista como esa voz que clamaba en el desierto. A mí siempre me ha llamado la atención cómo Lucas, gran historiador, aún historiadores seculares, leyendo el libro de los Hechos y leyendo el Evangelio que él escribió, se han convencido de que ciertamente Lucas era un historiador de primera clase. Escuchen el capítulo 3, cómo él introduce a Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan aparece en medio de un emperador, un gobernador, 3 tetrarcas, 2 sumos sacerdotes, y en medio de esos 7 nombres y hombres poderosos, que en inglés llamarían who is who, en medio de esos 7 who is who, aparece este hombre desconocido, y es como una voz que clama en el desierto. Juan el Bautista, el introductor del Mesías, el introductor de Dios encarnado, no aparece en Roma, no aparece en Atenas, no aparece en Jerusalén, ni siquiera en Galilea. Él aparece como una voz cualquiera desconocida en ese desierto, y entre esos 7 grandes hombres hay un hombre sumamente pequeñito que nadie conoce en la historia. Nosotros le conocemos hoy, pero que nadie le conocía en la historia, y resulta que él era el más importante de esos 8, 7 más 1. Yo menciono eso porque es posible que en tiempos futuros, cuando los hombres no quieran escuchar la sana doctrina, nunca más, porque tienen comezón de oídos,
y hayan acumulado maestros para sí, conforme a sus propios deseos, y que estén apartando sus oídos de la verdad y se vuelvan a mitos, es posible que aquellos de nosotros que nos toque predicar en ese momento sea como una voz en un desierto. Juan aparece en el desierto para tipificar la aridez espiritual de la nación de Israel. Yo no creo, honestamente, yo no soy profeta ni hijo de profeta, ni pretendé serlo, ni creo que haya hoy en día tal cosa. Pero yo no creo, en mi análisis humano, que eso esté tan lejos. De hecho, yo creo que esos vientos de ese tiempo ya están soplando. El ser humano de nuestros días se ha apartado tanto de ese Dios que algunos de los postulados de la revolución sexual, sigo conectando esto para después irme directamente a 2 Timoteo 3, que es donde yo quiero pasar el resto del tiempo, que algunos de los postulados de la revolución sexual en medio de la cual nosotros nos encontramos son irracionales e irrisorios. Déjame contarte esta historia real para que entienda lo que quiero decir. ¿Tú crees que es posible que un hombre de 52 años con 7 hijos y una esposa abandone sus 7 hijos y su esposa para convertirse en una niña de 6 años? Porque eso es lo que él siente ser. Y que hoy juegue con muñecas y que encuentre a una pareja que lo adoptó como una niña de 6 años para que juegue con sus hijos o hija con dichas muñecas. ¿Tú crees que eso es racional? Yo no sé quién está más perdido, si este hombre de 52 años y 7 hijos que se cree que tiene 6 años o esta pareja que lo adoptó como tal. Por eso es que en la cita que le mencioné en el pasaje anterior de Muggeridge, él decía, nos hemos educado tanto hasta llegar a ser imbéciles. Esta es mi introducción, este es mi mensaje. 2 Timoteo 3, capítulo 1, al versículo 5. Debes saber esto, el pero es importante, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Nota cómo Pablo comienza hablándole a Timoteo en esta última carta del maestro a su discípulo más joven, en una carta sumamente personal, donde Pablo alude a la fe que había sido depositada en él o cultivada en él a través de su madre, a través de su abuela. Es una carta bien personal, es una carta final, no hay otra carta después, es una carta intensa, es una carta que cuando tú comienzas a leerla de una sola sentada del capítulo 1 hasta el final, tú experimentas como un crescendo y tú estás como sintiendo realmente la realidad que Pablo presenta aquí de que su tiempo, el tiempo de su partida ha llegado. Estas son las últimas palabras de Pablo para su discípulo más joven, a quien él amaba entrañablemente. Y tú sabes que si tú tienes un mentor como ese, o tienes un padre que te haya servido de mentor, y te está escribiendo una carta, y tú sabes de parte de Dios de alguna manera que esta es la última carta, las últimas palabras que ese padre tiene para contigo, yo creo que tú inmediatamente sabrías que eso que está ahí escrito adquiere un peso mayor y una connotación también mayor. Esta es la última advertencia de Pablo a Timoteo, el último consejo. Es más, esto es como el legado o el testamento. Conocen aquí lo que nosotros llamamos testamento, cuando una persona muere y hace un testamento y le deja cosas a sus hijos o a sus descendientes. Este es como el testamento de Pablo a Timoteo en esta carta, que es sumamente intensa. Y es intensa porque él sabe que el tiempo de su partida está cerca. Es una carta final porque él sabe que ya no va a escribir más cartas.
Es el testamento de Pablo. En términos humanos y relativos, es como si Pablo estuviera diciendo: Timoteo, me voy, te dejo con el Evangelio en las manos. Ese es mi legado, eso es lo que te dejo en mi testamento. Y en este capítulo 3, yo sé que ya se han expuesto partes de esta segunda carta. Escucha cómo Pablo comienza. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Pablo comienza de una manera enérgica. Ahí hay un tiempo verbal en el imperativo. Debes saber esto. Nosotros pudiéramos traducirlo como: tienes que saber esto. Esto no es una sugerencia, esto no es una opción. Tú tienes que saber esto, que vendrán tiempos difíciles. Ahora, necesita entender también que esta frase, los últimos días, a la luz del Nuevo Testamento, no implica exclusivamente los días inmediatos a la segunda venida de Cristo. No, es un tiempo largo, es un tiempo que va desde la ascensión de Cristo a los cielos hasta su retorno a la tierra. Es un tiempo que comprende desde su primera venida a su segunda venida. Y de hecho, hay algo en el texto mismo que te da a entender que eso es así, porque lo vamos a ver en un momento. Y Pablo está diciendo: Timoteo, aún en tu tiempo te vas a encontrar con tiempos difíciles. Pablo sabía que la iglesia pasaría a lo largo del tiempo por diferentes épocas difíciles. Yo creo que tú puedes pensar en algunos de ellos. John Stott, comentando acerca de este pasaje, compara a la iglesia con un barco y dice: la iglesia es como un barco, y ese barco de la iglesia a lo largo de su historia pasaría y va a pasar por tiempo de tormentas, tiempo de huracanes, tiempo de tempestades. Y la palabra ahí traducida como difíciles en el lenguaje original es chalepos. Y esa palabra pudiera ser traducida, y ha sido en algunos casos, como duros. En los últimos días vendrán tiempos duros, duros de soportar, tanto por el sufrimiento físico como por el sufrimiento emocional y mental del creyente. Tiempos difíciles, pudiera ser otra traducción. Tiempos de estrés, violentos, peligrosos, todas esas son sinónimos posibles. Tiempos difíciles de soportar es como el énfasis de este texto. En el griego clásico, esa palabra chalepos se usaba para referirse a bestias salvajes, peligrosas en un mar enfurecido. Eso te puede dar una idea de qué es lo que Pablo está pensando, de qué clase de tiempos son los que vienen. En el Nuevo Testamento la palabra es usada solamente una sola vez más, y es para referirse a los endemoniados gadarenos, hombres que por su posesión demoníaca eran tan salvajes y tan indomables como las fieras del campo. Y Pablo está diciendo: Timoteo, tú tienes que saber que vienen tiempos difíciles en los últimos días. La humanidad ha pasado por tiempos difíciles múltiples veces por diferentes razones, pero estos tiempos que Pablo está describiendo tienen una característica que los separan del resto. Déjame tratar de ilustrar eso. La humanidad ha pasado por tiempos de guerra, la primera, la segunda guerra mundial. La segunda guerra mundial se llevó 50 millones de personas. Eso es un tiempo difícil en una sola región. En otras ocasiones ha habido grandes catástrofes naturales que se han llevado miles de personas. Otras veces la humanidad ha pasado por plagas. La plaga bubónica, producida por Pasturella pestis en los años de 1300, se llevó 25 millones de habitantes en Europa y de 40 a 60 millones de habitantes en África y en Asia. ¿Tú sabes cuánto eso representaba de la población mundial? 1/3 de la población mundial. Imagínate, nosotros tenemos alrededor de 8 billones de personas. Hace unos meses atrás creo que finalmente alcanzamos la cifra de 8 billones, de acuerdo a cálculos, obviamente, que 1/3 de 8 billones, que representaría un poco más de 2,5 billones de personas, desaparecieran fruto de una enfermedad infecciosa. Eso fue un tiempo difícil. De manera que la humanidad ha pasado por tiempos difíciles debido a guerras, a desastres naturales, debido a plagas. Pero Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando que en los días finales,
desde la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo, ya hablamos de esa frase, en los últimos días, lo que implica, vendrán tiempos difíciles debido a la corrupción moral de los hombres. Esto es un tiempo completamente único en relación a estos otros que yo te acabo de describir. Y en la medida en que los tiempos avancen y en la medida en que nos acerquemos al retorno de Cristo, las cosas empeorarían, como menciona Pablo en este mismo texto, excepto unos versículos más adelante, el versículo 13. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dios advierte por medio del apóstol Pablo que en la medida en que el tiempo pase y se acerque a la segunda venida de su Hijo, en esa misma medida los tiempos, la corrupción de la mente, del corazón de los hombres irán de mal en peor. Yo creo que eso nos ayuda a entender por qué estamos en medio de esta revolución moral y sexual que hemos venido describiendo. Y la razón es solamente una, es que el hombre se ha ido alejando cada vez más de Dios. Y en la medida en que tú te alejas de Dios, en esa misma medida, este hombre que está aquí cada vez más lejos de Dios, él tiene menos reflexión de lo que es la imagen de Dios en él. Y mientras menos refleja la imagen de Dios en él, más como que tú te acercas a lo que los demonios son capaces de hacer, y mucho menos eres capaz de hacer aquella cosa que el hombre, aún caído, pudiera hacer en una cierta bondad común que a veces vemos en los hombres. Y si tú piensas que ese hombre no está solamente lejos de Dios, sino que tiene su conciencia cauterizada, como Pablo le dice a Timoteo en otro pasaje, y piensas que también ese hombre no piensa que hay nada absoluto, ninguna verdad absoluta que lo limite, entonces tú puedes entender que posiblemente a la hora de predicarle a esa generación, tú seas una voz predicando en el desierto. Quizás tú seas un Noé. Quizás tú seas un Isaías que predicó por 50 años y Dios le dice, nadie te va a escuchar. Van a ver, pero no van a... Viendo no verán, y oyendo no entenderán. O quizás nosotros seamos como un Juan el Bautista que literalmente apareció predicando en el desierto. Por eso es que yo creo que si Pablo le dijo a Timoteo en el primer siglo, que en los últimos días, y incluía dentro de los últimos días, días que Timoteo viviría, vendrían tiempos difíciles, entonces yo creo que hoy nosotros tenemos más razones para pensar que estamos o entraremos en tiempos más difíciles aún. Esto implica que predicar a una audiencia que no cree en ninguna autoridad y predicar a una audiencia que no cree en valores absolutos y por tanto no cree que hay un Dios regidor, juez del cielo y la tierra, y que tiene una conciencia cauterizada, como yo acabo de mencionar, que eso será extremadamente difícil y que nuestra voz, la voz de la iglesia, quizá esté también en ese desierto espiritual en un tiempo no muy lejano. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hace que esos tiempos sean difíciles? Versículo 2. Pablo comienza a describir la condición moral de los hombres de esos días últimos. Y Pablo usa 19 adjetivos, ninguno bueno, para describir cómo serían esos hombres. Esos 19 adjetivos están como entre dos portalibros. El primer portalibro es una frase, amadores de sí mismos. Y el último portalibro, en esos 19 adjetivos, es otra frase, no serán amadores de Dios. Y si no son amadores de Dios, ¿qué serán? Amadores de los placeres. Eso que está ahí entre esos dos portalibros es lo que va a hacer los tiempos difíciles. Pero claro, si tú vives tan centrado en ti mismo, eso va a causar una corrupción en tu interior. Y es interesante que parecería que Pablo está consciente de que va a haber una corrupción de algo que es una virtud central en el carácter de Dios y es el amor. ¿Por qué digo eso? Bueno, escucha, 5 veces Pablo se refiere a la corrupción de esa virtud. Amadores de sí mismo, versículo 2. Avaros, o como otras traducciones lo tienen, amadores de su dinero. Versículo 2 también.
sin amor, versículo 3. Amadores de los placeres, versículo 4. No amadores de Dios, versículo 4. 5 distorsiones de esa virtud, amar, que es centrar al carácter de nuestro Dios. La frase clave, yo estoy convencido, es esa: amadores de sí mismo. Todo lo que se dice ahí, los otros 18 adjetivos o frases que aparecen ahí, cuelgan, por así decirlo, de esa frase: amadores de sí mismos. Hombres hedonistas. Cuando te amas a ti mismo hasta un nivel extremo, tú demandas que se te apruebe y se te celebre todo lo que tú crees, todo lo que tú sientes, todo lo que tú entiendes es un derecho personal que tú tienes. Y quizás eso te ayuda a entender los tiempos que estamos viviendo de esta revolución. Para mí es interesante leer muchas veces lo que gente secular escribe simplemente por una razón, y es para percatarme cuánto el mundo secular sabe de lo que la Biblia describe. Y recientemente se publicó un libro en inglés con el nombre de La epidemia del narcisismo. Jean Twenge y Keith Campbell. Ellos no son cristianos. Ellos dicen que nosotros estamos en medio de una epidemia narcisista. De acuerdo con estos autores, esa epidemia narcisista comenzó en la década de 1970. Yo sé que algunos de ustedes son tan jóvenes que no conocerían los títulos que voy a mencionar, o no podrían ni siquiera recordar algo así si estaban tan jóvenes. Pero en la década de 1970 yo lo recuerdo perfectamente, porque yo ambos libros que voy a mencionar los vi y los leí. Y uno se llamó en inglés I am okay, you are okay. Yo estoy bien y tú estás bien. Y era un aplauso a la autocentricidad del hombre. Tú estás bien. Y aunque otros te digan que tú estás mal, no, you are okay. Tú estás bien también. Cristo pudiera decir: si tú estás bien y tú estás bien, ¿qué hago yo aquí en la cruz entonces? El otro libro se llamó en español Tus zonas erróneas. Es como que estas cosas que son como negativas, no son negativas, son tus zonas. Tú lo que tienes que saber cómo manejar eso y cómo demandar el derecho tuyo personal. Los autores analizan esa epidemia narcisista que comienza en los años de 1970, pero dice que hace su pico entre el año 2005 y 2006. ¿Con qué? Con la aparición de YouTube y Facebook. Mírame a mí, aquí estoy con don fulano, con perencejo. Mira lo que me estoy comiendo. Clac, un sándwich. Como diría en inglés, who cares? ¿Que a quién le importa que te estás comiendo un sándwich? Como que al mundo le interesa que tú a las 6 de la tarde estás comiéndote una hamburguesa. O sea, ¿qué sentido de importancia es que nosotros no hemos llegado a tener y a dar a nosotros mismos? YouTube y Facebook. Vivimos en medio de una generación donde todo el mundo entiende que merece lo que desea, no importa qué. De ahí que adultos están pensando que ellos merecen, si ese es su deseo, tener sexo con niños. Y que la sociedad tiene que garantizarle ese derecho. Y que tú tienes que acceder a todas las demandas posibles. Esta es la primera generación, que ya lo hablamos, que está tratando de definir lo que es la verdad en términos de sentimientos. Déjame leerte lo que Agustín escribió en el siglo entre 4 y 5, en su afamada obra, La ciudad de Dios. Es un párrafo corto de esa obra. 2 amores han fundado 2 ciudades. El amor a sí mismo, ahí estamos, hasta llegar a despreciar a Dios. Esa es la ciudad terrenal. La ciudad celestial fue fundada por el amor a Dios hasta despreciarse a uno mismo. La primera se glorifica a sí misma, esa es la terrenal. La última glorifica al Señor, esa es la celestial. Ahora, a mí me llama la atención que muchos cristianos realmente viven para la ciudad terrenal. Y la forma más fácil de determinar eso, tú sabes que, creo que ya saben todos que soy médico y yo tiendo a leer la Biblia como yo leo medicina. Es como diagnóstico, síntomas, tratamiento. Y cuando yo veo a todo el mundo diciéndome que quiere ir al cielo y a nadie queriéndose morir, yo digo, hay un problema.
Tú quieres ir al cielo, pero en realidad lo que tú quieres es quedarte aquí abajo. Porque el cielo no es tan real para ti como este mundo de aquí abajo. La razón por la que los mártires llegaron a hacer y a soportar lo que soportaron, bueno, está ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, que ellos vieron las promesas y las saludaron desde lejos, porque para ellos las promesas eran más reales que lo que ellos estaban viviendo, y por tanto ellos no tenían ningún apego a esta ciudad terrenal. Su ciudadanía estaba en los cielos. Y mientras nuestra ciudadanía sea considerada como la de este mundo, nosotros viviremos más para la ciudad terrenal que para la celestial. Ese hombre que se ama a sí mismo no puede amar a Dios. Y si no ama a Dios, no teme a Dios. Y si no teme a Dios, no teme al pecado ni a las consecuencias que el pecado le pudiera traer. Estos hombres amadores de sí mismos están corrompidos en su naturaleza, y el pastor Luis Contreras nos ha hecho mucho énfasis en eso. Viven centrados en sí mismos, con una mente hostil a Dios y su verdad. El apóstol Pablo, escribiendo en el libro de Romanos capítulo 8 versículos 6-7, habla de que el hombre, la mente pecadora, no se somete, es una mente hostil que no se somete a la ley de Dios. Es más, ni siquiera puede, tiene una inhabilidad hasta que Dios actúe en poder someterse a la ley de Dios. Now, ¿qué se espera de hombres que se aman a sí mismos? Tú te vuelves orgulloso. Un sinónimo sería jactancioso, y esa es la palabra que aparece en la Biblia de las Américas como la próxima palabra inmediatamente después de amadores de sí mismo. Ese orgullo, en la medida que crece, se nutre, se alimenta, se vuelve soberbio, que es otro de los adjetivos que aparece ahí. La versión en inglés, the English Standard Version, que es una última versión considerada entre las mejores traducciones que se hayan hecho en todos los tiempos, traduce el término como blasfemo y arrogante. De manera que eso ha llevado a algunos a traducir el término como que los hombres se burlarán de Dios. En su jactancia, algunos lo traducen, serán blasfemos. En su jactancia van a ser burladores de Dios. Y de hecho, creo que el pastor Luis Contreras aludía a eso también, como algunos se burlarían acerca de la promesa de que Dios volvería, y que estarían pensando que no, Dios no va a volver porque nada ha pasado, de que comenzaron los tiempos, nunca nada ha cambiado, siempre todo ha seguido igual. De manera que los hombres serán jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Yo mencioné esta mañana, yo no creo que esa frase se refiere a hijos grandes que se casaron y ya tienen hijos y nietos y bisnietos. No, yo creo que se está refiriendo a hijos que viven bajo el techo familiar todavía, hijos desobedientes a los padres. Y mencionaba que hoy en día ya nosotros podemos ver cómo esa tendencia natural de los hijos de desobedecer a sus padres, tú nunca has tenido que enseñarle a un hijo a desobedecer, tú tienes que enseñarle a un hijo a obedecer. Tú nunca le has dicho a un hijo, mi hijo, no te portes tan bien. Tú eres increíble. Tú eres como nadie en tu obediencia. No, hay una tendencia natural, pero Pablo está tratando de subrayar algo, porque yo no creo que él se está refiriendo a la tendencia natural del hijo pecador. Para eso no había que mencionarlo, eso está ahí en toda la Biblia y está ahí en la historia de la iglesia. No, yo creo que él está diciendo que esa desobediencia natural se va a acentuar, y cuando tú estás en medio de un tiempo ya donde las Naciones Unidas están reconociendo derechos, no posibilidades o potenciales o sugerencias, no, derechos de los hijos que están por encima de los derechos de los padres, tú sabes que tú tienes incluso que los gobiernos estarán detrás de la desobediencia natural de los hijos, alimentándola para producir dicha rebelión. Hay una corrupción moral que hace los tiempos difíciles, pero ¿sabes qué? Yo creo que a lo que Pablo está apuntando es que podamos entender que esa corrupción moral aumentada va a comenzar a una temprana edad. Desobedientes a los padres. Yo creo que hemos comenzado a ver eso. Y estamos viendo eso en las leyes. Pablo continúa y dice, hombre, que serán ingratos. Claro, porque si tú ni siquiera a tus padres le puedes respetar y le puedes agradecer que te dieron la vida y te alimentaron y te dieron la educación y te dieron todo lo que te dieron, obviamente tú vas a ser un hombre ingrato o una mujer ingrata,
con el resto. Pablo sigue describiendo, irreverentes. Yo tengo que pensar cada vez que leo este texto como que volver a enfocarme y decir, sí, pero Dios sabe hacia dónde le está llevando este mundo, porque de lo contrario me siento abrumado. Irreverentes. ¿Sabe qué implica eso? No habrá nada sagrado para ese hombre. De hecho, hoy en día yo creo que nosotros comenzamos a ver síntomas de eso, y por eso te decía que frecuentemente yo pienso como el médico, enfermedad, síntomas, signos de enfermedad, tratamiento, porque muchas veces yo veo el minimalismo de nuestros días. Este púlpito, por ejemplo, hoy en día muchos dicen, no, esto es un pedazo de madera. Yo sé que es un mueble de madera, pero esto es más que eso, por lo que representa. Porque esto representa no la presencia de Dios, pero representa la proclamación de la verdad infalible, inerrante, santa, todopoderosa de nuestro Dios. Por tanto, sería irreverente de mi parte venir en sandalias, venir en pantalones cortos, venir en un t-shirt a predicar la palabra. Yo no creo que eso me hace, que la vestimenta me hace más santo, no, pero yo puedo convertirme en un irreverente si yo no sé apreciar y respetar aquello que representa a nuestro Dios. Pues esos hombres irreverentes no tendrán nada sagrado. El sexo no será sagrado. Lo profano y lo sagrado será exactamente lo mismo. De hecho, esa es la acusación de Dios contra los sacerdotes de Israel en un momento dado, que le dice, tú no hiciste diferencia entre lo sagrado y lo profano. Más todavía, si mi memoria no me falla, en Ezequiel 44, Dios se refiere a estos sacerdotes y hace dos grupos de sacerdotes. Y habla de los descendientes de Sadoc, y esos que fueron como más fieles a su servicio, pero habla de otro grupo de sacerdotes primero, y dice que ese grupo de sacerdotes que fueron infieles, ellos estarán en las puertas del templo y ofrecerán sacrificios y les servirán al pueblo. O sea que Dios los dejó. Yo me imagino hoy como un grupo de pastores que están en las iglesias, que están sirviéndole al pueblo y que Dios los está dejando. Eso es un grupo. Pero luego Dios introduce la próxima idea con un pero dice, pero los descendientes de Sadoc, que fueron fieles a mí, ¿y sabe cómo termina? Esos me ministrarán a mí. Oh, wow. Dos grupos de sacerdotes. Un grupo que no supo hacer diferencia entre lo profano y lo sagrado y que le va a servir al pueblo. Es como que Dios está diciendo, le darán al pueblo lo que el pueblo quiere. Y a veces yo pienso en los seguidores del evangelio, de los evangelistas de la prosperidad. Y yo digo, bueno, eso es como ellos. Ahí están esos sacerdotes que le están dando al pueblo lo que el pueblo quiere. Y luego habrá otros pastores que están ministrando al pueblo de Dios y al corazón de Dios, siendo fiel a la predicación de su palabra. Versículo 3, sin amor. Claro, si tú eres un amante de ti mismo, no te va a quedar amor para ninguna otra persona. Una posible traducción, que es la que la English Standard Version usa, una posible traducción del original es heartless, sin corazón. Wow. Estos hombres que están haciendo los tiempos difíciles no tienen corazón. Nada les importa, le importa. Por eso es la figura en 2 de Pedro que mencionaba el pastor Luis, que era como seres irracionales, como animales, sin corazón, sin emociones genuinas, sin virtudes. Es una forma de decir sin sentimiento por nada ni por nadie. Eso prácticamente describe un psicópata, un serial killer, un asesino en serie. Por eso la siguiente palabra es importante, porque primero cuando me dice sin amor o sin corazón, lo próximo que viene dice implacables, absolutamente. Un hombre, una mujer sin corazón tiene que ser una figura implacable. Yo conversaba con alguien recientemente. La historia detrás de todo esto tengo que dejarlo sin mencionar, pero esta persona me dijo no sé cuántas veces, Miguel, yo soy implacable. Una traducción posible ahí es irreconciliable. Gente que no perdona, gente que no le interesa perdonar, que no le interesa hacer las paces, que está más contento cuando está peleando,
cuando vive en guerra con los demás. De ahí es que ellos son implacables. Calumniadores, como aquellos que calumniaron a Cristo y lo llevaron a la cruz, como aquellos que calumniaron a Pablo todo el tiempo, como aquellos que calumniaron a los mártires a lo largo de la historia de la iglesia, como nosotros estamos siendo calumniados. Los líderes de la revolución moral y los líderes de la revolución sexual nos llaman a nosotros intolerantes, cerrados de mente, retrógrados, trogloditas, calumniadores. Muchos de los guerreros de la ideología de género son calumniadores y son blasfemos y son irreverentes y son implacables. Ahora, yo le hablaba a nuestra iglesia recientemente. Yo hice un compromiso hace muchos años atrás que no voy a predicar nada a otra congregación que de alguna manera yo no le haya enseñado a mi iglesia primero, porque ¿con qué derecho yo voy a decirle a otra congregación cosas que yo no le he dicho a mi congregación? No tiene que ser el mismo sermón, pero sí que ellos lo sepan. Yo le decía a mi congregación, nuestra congregación recientemente, ahora en medio de esos tiempos así, cuidémonos de no responder nosotros no bíblicamente, de no responder nosotros impíamente. Y yo voy a usar las enseñanzas de Cristo para enseñarte cómo se supone que nosotros respondamos en tiempos difíciles como lo que estamos viviendo y lo que se avecinan. En Lucas 6, estoy en Lucas, recuerden que comenzamos con Lucas 3 para introducir a Juan el Bautista, esa voz que clamaba en el desierto. Ahora estoy en Lucas 6, versículo 27 al 31. Pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen. ¿Tú estás escuchando? Y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pastor, o sea que yo debo amar al que me aborrece. Yo no dije eso. Cristo dijo eso. Que yo debo amar al que me calumnia. De nuevo, yo no tengo autoridad para decir eso. A mis enemigos yo tengo que amar. Yo tengo que pagar el mal que me hacen con un bien. Sí, porque si lo hace de la otra forma, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo y el resto de los impíos incrédulos que no tienen al Espíritu de Dios en su interior? No habría ninguna diferencia. Y Cristo lo modeló, y Pablo lo modeló, y los mártires lo moderaron, y Esteban lo modeló. Padre, no tomes en cuenta este pecado. Yo no sé si yo veo gente apedrándome hasta matarme y que yo pueda decirle, Padre, no le tome en cuenta estas pedradas. Yo quisiera decirle, tómale en cuenta cada piedrecita que lanzan contra mí. La próxima descripción de estos hombres, esa descripción es intimidante. Porque escucha lo que dice. Serán desenfrenados, salvajes, es como bestias, aborrecedores de lo bueno. Desenfrenados implica sin dominio propio, sin control, pasiones sin freno. Eso es lo que Pablo está tratando de comunicarle a Timoteo. Cada cual demandando que le den lo que ellos quieren. Salvajes, o de acuerdo a otras traducciones, brutales. Brutales. Que no solo no hacen lo bueno, sino que aborrecen lo bueno. Eso es peor. Eso es un grado de maldad peor. Yo no hago lo bueno, pero sabes que cuando veo a alguien hacer lo bueno, yo aborrezco eso que tú estás haciendo, que es bueno. De nuevo, es casi como describiendo el sentimiento de un demonio. Lo bueno le produce aversión. ¿Ha pasado alguna vez por una pocilga de puerco? De muy mal olor, que tú pases y haces... Estos hombres que aborrecen lo bueno es como que verían lo bueno y hacen... Por eso es que la palabra de Dios no le interesa. No la pueden soportar. La odian. Y odian a sus proclamadores. Versículo 4. Traidores, impetuosos, envanecidos,
amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Escucha una frase clave ahora, para que entiendas que cuando Pablo le habló a Timoteo, él esperaba que Timoteo enfrentara hombres así. Punto y coma. A los tales evita. ¿Quién? Tú, Timoteo. Los últimos días incluye todo ese espacio de tiempo entre la primera venida de Cristo y su ascenso y la segunda venida de Cristo. En ese tiempo van a venir hombres así, pero con una condición: en la medida que el tiempo avance irán de mal en peor. Ahora, Timoteo, tú vas a enfrentar a alguno de estos hombres con alguna de estas características. A los tales evita. La palabra llama a Dios, al hombre a amar a Dios en extremo, pero estos hombres se van a amar a sí mismos en extremo y por tanto van a amar los placeres en extremos. Hoy en día ya se comenzó a hablar a nivel legal de aprobar la poligamia. Hace un tiempo atrás, no hace muchos años atrás, la prostitución era un delito penalizado con la cárcel. La prostitución está legalizada. Se llama trabajo social en mi país. Trabajadoras sexuales, le dicen otros. ¿Por qué tú piensas que las orgías hoy en día ni siquiera producen reacción? Es como, wow, sí, pensar que... Pero en una época, pensar eso. Hermano, yo le he dado consejería a personas que por lo menos la esposa decía en el momento de ser cristiana, y el esposo la fue llevando y la fue empujando a ver pornografía, a la práctica de la pornografía durante su intimidad, hasta eventualmente empujarla, por lo menos sé de 2 casos, a tener un trío en la relación íntima. Amadores de sí mismos, amadores de placeres, aborrecedores de lo bueno. Dios dice: en mi presencia hay plenitud de gozo y delicias a mi diestra. Ese hombre que se ama a sí mismo dice: en mi corazón hay plenitud de placeres y delicias cuando a los vivo. Eso es como él piensa. Por eso la revolución sexual está inclinada a explorar todas las formas de placer posible. Todas las formas. A los tales evita. Lo increíble es que Pablo le dice a Timoteo: mucha de esta gente tendrá apariencia de piedad. Mucha de esta gente tendrá un vocabulario piadoso con una intención detrás de su vocabulario sumamente perversa. Tienen apariencia de piedad, son engañadores. Ahí está la palabra, son engañadores. ¿Cómo te engañan? Porque aparecen piadosos, usan un vocabulario que usa el nombre de Dios, pero detrás tienen una intención perversa. Y eso tampoco es nuevo, eso comenzó en el jardín del Edén, cuando Satanás se acerca a Adán y Eva y le dice: con que Dios ha dicho que de ninguno de los árboles del huerto podéis comer. No, Dios no dijo eso. Dios dijo que no podíamos comer de ese árbol que está ahí en el centro. Y la serpiente le dice: no, tú no has entendido. Aquí viene la piedad. Lo que ocurre es que si tú comes de esa fruta, tú serás como Dios. ¿Quién no quiere ser como Dios? De hecho, Cristo vino para hacernos semejantes a Él, y lo veréis cara a cara y seréis como Él es. De manera que en cierta medida Satanás estaba diciendo algo que tenía similitud con la verdad, pero no con la fruta, porque él sabía todo el tiempo que detrás de la intencionalidad de que comieran de la fruta había algo perverso detrás, y es que cuando lo comas morirás. Estos hombres tienen apariencia de piedad, pero son implacables. Y dada esta realidad que Pablo describe, a lo largo de su segunda carta, él tiene una serie de recomendaciones de cómo vivir estos tiempos. De manera que yo voy a hacer uso ahora de varios pasajes de la segunda carta de Pablo a Timoteo, porque yo entiendo que todo esto es como una unidad de enseñanza, y Pablo está diciendo a Timoteo: prepárate de esta forma. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 24 a 26, hay una recomendación que nos servirá para estos tiempos. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso. ¿Escuchaste? En medio de enemigos y calumniadores, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido
Escucha ahora, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo y habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Primera enseñanza, no ser rencillosos sino amables. Pablo no está prohibiendo la defensa de la verdad, no. Pablo mismo múltiples veces tuvo que defender la verdad y en ocasiones con mucho coraje o mucho valor. Lo que Pablo está diciendo es, cuando tú defiendas la verdad, no lo haga de una manera airada, no lo haga de una manera ofensiva, no lo haga de una manera hiriente, por lo menos de manera intencional, como lo hacen aquellos que no conocen a Cristo. Más bien, sé tú amables. O sea, seamos nosotros amables. Escucha como Pablo dice, para con todos. No dice amables con los que son amables, amable con los que son bondadosos, para con todos, incluyendo este grupo de hombres. Y que pueda ser apto para enseñar. Pero ¿para qué tú quieres que yo sea apto para enseñar? Bueno, quiero que puedas enseñar con amabilidad y que puedas enseñar, ¿para qué cosa? Para que con paciencia tú puedas tolerar y confrontar a aquellos que se oponen. La palabra amable ahí en el original es epios, que Pablo usa en 1 de Tesalónica 2:7. ¿Sabe cuál es el uso que él le da? Es el cuidado o la forma o el carácter tierno de una nodriza o una enfermera que cuida niños. Por eso que Pablo dice que cuando estaba entre ellos yo fui como una